Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario, Hoy celebramos la memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a Filemón. Esta carta consiste solamente de un capítulo y la lectura de hoy son los versículos 7 al 20. Querido hermano, recibí gran alegría y consuelo con motivo de tu caridad con los hermanos, porque gracias a ti se sienten reconfortados. Por eso, aunque como apóstol de Cristo tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Él en otro tiempo fue inútil, pero ahora es útil para ti y para mí. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí, ¿cuánto más habrá de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo? Por lo tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Y si algo te perjudicó, o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo pagaré, y esto lo firmo de mi puño y letra. Y eso, para no mencionar que tienes una deuda conmigo, que eres tú mismo. Sí, hermano, hazme este favor por nuestra unión en el Señor, para que confortes mi corazón en Cristo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 145, y el responsorio es: el Señor ama al hombre justo. El Señor ama al hombre justo. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. El Señor ama al hombre justo. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 17 versículos 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes.
Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de San León Magno, memoria de quien celebramos este día. Se cree que San León Magno nació en Roma y se cree que viene de padres de una familia de la región de Toscana, de lo que hoy en día es Italia. Él vivió bajo dos papas en su tiempo, uno de ellos Celestino I y el segundo Sixto III. Y San Leo Magno pues gozaba de una posición muy alta dentro de la iglesia de aquel entonces, a tal punto que aún el emperador de aquel entonces, el emperador, lo utilizaba como instrumento de reconciliación entre tribus y pueblos que estaban peleando. Ausente de Roma por un tiempo, muere el Papa Sixto III y San Leo, estando él ausente de Roma, pues es elegido como Papa para suceder al Papa Sixto III. El Papa León Magno reinó a unos 20 años en esa posición, que fueron tiempos muy caóticos de aquel entonces porque el Imperio Romano estaba por caer políticamente. O sea, los emperadores son despojados por las tribus del norte que están invadiendo toda Europa y llegan hasta Roma. Mientras que el Imperio Romano en Occidente, o sea, de Roma hasta toda Europa, cae políticamente. La influencia del Imperio Romano, o sea, cultural, social y de otros aspectos del Imperio Romano, continúan influenciando por muchos siglos después. Pero el Imperio Romano en Oriente, o sea, que tiene la silla de poder en Constantinopla, ahí el Imperio Romano sigue todavía políticamente hasta unos 2-3 siglos más, después de que los emperadores en Roma caen hacia el fin del siglo V. Y es este periodo donde el Papa León Magno pues reina. Tuvo que intervenir varias veces para que las tribus que estaban avanzando del norte y arrasando con todos los pueblos, interviene para que no saquen Roma. También durante su periodo de reinado, el Papa León Magno pues dio estabilidad a la iglesia en estos tiempos muy caóticos, y también le da mucho prestigio a la oficina del Papa. También renovó una tradición antigua en que obispos de diferentes regiones podían apelar al Papa en Roma para cuestiones de conflictivas dentro de la iglesia. Una de sus contribuciones teológicas fue en el Concilio de Calcedonia, donde el Papa León propuso la definición de la encarnación de Cristo, donde expresa lo siguiente, que Jesucristo es una persona, la divina palabra, en quien las dos naturalezas, humana y divina, están permanentemente unidas sin confusión y mixtura. Cuando esta propuesta fue presentada en el Concilio de Calcedonia,
pues los participantes de este concilio en una sola voz proclamaron: Pedro ha hablado por medio del Papa León, ¿no? Y esta contribución pues ayudó mucho al crecimiento, al desarrollo de la teología, particularmente en torno a la doctrina de la encarnación. Así que mucho contribuyó este Papa León Magno, y por esto le damos gracias a Dios por su presencia en la Iglesia, por su llamado en Cristo y por su contribución tanto a la estabilidad de la Iglesia de aquel entonces en tiempos muy caóticos. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a Filemón. Es una de las cartas más pequeñas que tenemos en el Nuevo Testamento, una carta que muy probablemente Pablo escribió con su propio puño, y el contexto es el siguiente. Filemón, un compañero y amigo de Pablo, que fue convertido por la proclamación, por la predicación de Pablo, y que ahora muy probablemente es uno de los líderes en la iglesia de Colosa. Y el esclavo de Filemón, llamado Onésimo, se escapa, huye de su amo y encuentra refugio en Pablo, quien se encuentra prisionero probablemente en Cesarea de Filipo, de donde él escribe esta carta y también las otras dos cartas a los colosenses y a los efesios. Onésimo va y encuentra refugio en Pablo, y estando con Pablo está encarcelado, ahí se convierte. Y Pablo también lo llama como otro de sus hijos en la fe. Filemón fue convertido por la predicación de Pablo, y ahora Onésimo, el esclavo de Filemón, también es convertido por él. Y Pablo escribe esta carta de recomendación para que Filemón reciba otra vez a su esclavo Onésimo. No sabemos si esta carta, esta intervención de Pablo tuvo un resultado positivo, pero es interesante cómo Pablo escribe esta carta de recomendación después de que Onésimo huye. Parece que Onésimo huye porque se da la impresión por medio de esta carta que Onésimo parece que le robó algo a Filemón, y huyendo las consecuencias pues va y se refugia con Pablo, se convierte, y ahora Pablo lo quiere regresar, pero lo quiere regresar a Filemón en una condición muy diferente, porque cuando Onésimo huyó era simplemente esclavo de Filemón, pero después de que se convierte por medio de Pablo, ahora Pablo regresa y pide a Filemón que lo reciba no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Y esto es algo muy radical en tiempos cuando la institución de la esclavitud era algo normal. Aún Pablo mismo acepta la esclavitud como algo hecho, como un hecho de que no va a cambiar, pero lo que sí promueve Pablo es la forma en que tanto Filemón, como dueño de Onésimo, pues debe de tratarlo ya no como esclavo, ya no como siervo, sino como su hermano en Cristo. Y aquí está la radicalidad de la conversión a Cristo, de que somos llamados ya a ser personas nuevas, de que ya no hay señor y esclavo, ya no hay judío y pagano o gentil. Ahora ya somos una sola persona en Cristo. Dios en Jesucristo nos ha reconciliado a todos, tanto al amo como al esclavo, como al judío y al pagano. Ya somos una nueva creación, y es esto el argumento que Pablo utiliza en esta carta a Filemón para que reciba a Onésimo en una forma diferente. Dice la carta: querido hermano, recibí gran alegría y consuelo con motivo de tu caridad con los hermanos, porque gracias a ti se sienten reconfortados. Parece de que Filemón es uno de los líderes en la iglesia de Colosa. Ahora, noten aquí la estructura de la carta, cómo Pablo empieza halagando a Filemón para después introducir el tema de su siervo o esclavo Onésimo. Y esto verdaderamente es una
una táctica muy positiva, muy buena si queremos convencer a alguien de cierta cosa, ¿no? Si queremos abrir su corazón, su mente para que puedan escuchar lo que tenemos que presentar. Y la táctica que Pablo utiliza es halagando, o sea, diciendo algo positivo acerca de Filemón. Porque si Pablo simplemente hubiera empezado ordenándole, exigiéndole que reciba a Onésimo a fuerzas, muy probablemente Filemón, al leer esa carta, se hubiera puesto a la defensiva y simplemente se hubiera cerrado. Pero aquí Pablo empieza halagándolo, reconociendo algo positivo de Filemón para que después pueda escuchar lo que Pablo le va a comunicar en torno a Onésimo. Y esta es una buena táctica que podemos utilizar no solamente por escrito, sino también cuando estamos hablando con alguien. Si quieres convencer a una persona que tenga un corazón, una mente abierta para escucharte, empieza no con tu argumento, empieza hablando de algo positivo, reconociendo algo positivo en la otra persona para que no se entable ese diálogo a la defensiva, sino que haya apertura de mente y de corazón, que es lo que Pablo está haciendo aquí. Ahora Pablo entra al tema por cual escribe esta carta de recomendación. Por eso, aunque como apóstol de Cristo tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en nombre del amor. Son palabras impresionantes, una delicadeza de un tipo de embajador consciente del asunto delicado entre Filemón y su siervo o esclavo Onésimo. Así que Pablo está buscando llegar al corazón de Filemón para que pueda escuchar lo que él le quiere comunicar y no ponerlo a la defensiva. Dice: yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, el esclavo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Así que después de que Onésimo se refugia con Pablo, aunque Pablo se encuentra en la cárcel, ahí vive su conversión. Él y en otro tiempo fue inútil, pero ahora es útil para ti y para mí. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Aquí Pablo está jugando con el significado del nombre de Onésimo. Onésimo significa útil. Y aquí Pablo está jugando con el significado del nombre de este esclavo cuando dice: en otro tiempo te fue inútil, ahora es muy útil para ti. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Nuevamente Pablo, como un buen embajador, como un buen intercedor, pues aquí busca suavizar, busca llegar al corazón de Filemón para que no se ponga a la defensiva. Pero no quiero hacer nada sin tu consentimiento. Quiere que Filemón, por su propia voluntad, por su propio amor, pueda recibir a su esclavo Onésimo otra vez, ¿no? Por encima del por qué Onésimo haya huido, se cree de que Onésimo huyó porque le robó algo a su amo Filemón. Se me haces para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. No hay mejor forma de obtener lo mejor de una persona cuando esa persona te corresponde por su propia voluntad. Cuando alguien te corresponde por obligación, te dan el mínimo. Cuando alguien te corresponde por voluntad y por su propio deseo y capacidad de corresponderte, casi siempre te dan el máximo. Por eso, si quieres ayudar a alguien que te dé el máximo de sí mismo, busca llegar al corazón. No lo pongas a la defensiva. Dice: tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Aquí Pablo está apelando en Filemón su propia experiencia en Cristo, o sea, de la experiencia de saberse amado
por Dios en Jesucristo, como también está apelando a la conversión de Onésimo, de que ahora ya no es simplemente un esclavo, sino que un hermano en Cristo. Y ya lo es para mí. ¿Cuánto más habrá de serlo para ti? No solo por su calidad de hombre. Pablo está argumentando de que Onésimo en su conversión pues está cambiando, ¿no? De que no es la misma persona que llegó huyendo, que la persona que ahora regresa es un hombre transformado en Cristo. Y ahora Pablo le dice: por lo tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Y si algo te perjudicó o algo te debe, aquí es donde entra la posibilidad de que quizás Onésimo había robado algo de su amo, y ahora Pablo dice: yo tomo responsabilidad de las deudas. Si algo te perjudicó, o sea, si algo te robó, yo te lo pagaré. Y ahora Pablo pues le da una indirecta, dice: y yo te lo pagaré y te lo firmo por mi propia letra. Y eso para no mencionar que tienes una deuda conmigo, que eres tú mismo. Aquí está la indirecta, ¿no? De que tú mismo llegaste a Cristo por mi presencia, por mi predicación. Y de esta manera Pablo está apelando a este favor que Dios le hizo a él por medio tanto de Cristo como de Pablo, ¿no? Y que esto es una cierta deuda, y que si Cristo es algo significante, algo importante para él, pues entonces no solamente lo es Pablo, sino también lo es Onésimo, a quien Pablo quiere reconciliarlo con Filemón. Y esto es un tema central de nuestra fe cristiana. Dios en Jesucristo nos está reconciliando con Él mismo, y esta reconciliación se tiene que vivir, se tiene que llevar a cabo entre nosotros, y es lo que Pablo está tratando de hacer entre Filemón y Onésimo, que se reconcilien en Cristo por la misma fe que comparten. Y cierra Pablo diciendo: hazme este favor por nuestra unión con el Señor, para que confortes mi corazón en Cristo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas. Aquí Jesús es intervenido por unos fariseos que vienen y le preguntan acerca del reino de Dios. Jesús viene proclamando que el reino de Dios se está inaugurando en su persona. Pero la visión que Jesús tiene del reino de Dios es muy diferente a cómo los fariseos y otros en sus tiempos esperaban la venida del Mesías. Había diferentes nociones de cómo el reino de Dios se iba a establecer. Algunos pensaban que sería algo político, en lo cual el Mesías de Dios pues expulsaría al imperio romano de su territorio. Otros pensaban de que la venida del Mesías sería como una restauración de la monarquía de David, que es el rey por excelencia en la tradición monarca. Otros pensaban de que el Mesías, cuando llegara, pues purificaría la religión. Y la visión del reino que Jesús nos modela, pues no encaja con ninguna de esas expectativas. Y tampoco nos dirá Jesús en este evangelio, el reino vendrá con visiones o con manifestaciones como lo esperaban los fariseos y mucha gente de su tiempo. No será algo más sutil, será algo que se vive y no simplemente que es algo externo. Es algo que se manifiesta en la persona y entre personas, en la relación entre hermanos, entre hermanas, entre el pueblo de Dios. Ahí se manifestará el reinado de Dios, cuando Dios mismo en su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, está manifestando su poderío, y la nueva era que se está inaugurando en Jesucristo, quien nos modela qué es la novedad, qué es a lo que somos llamados en Él, para ser partícipes, para ser ciudadanos de este reino que Dios en Jesucristo está inaugurando. Así que los fariseos vienen y le preguntan:
¿cuándo llegará el reino de Dios? Esto de cuándo es una pregunta que constantemente el ser humano se hace, ¿no? Tenemos una fascinación por fechas, ¿no? Y cómo, por detalles de cómo van a suceder las cosas. Casi siempre, cada vez que viene un siglo, se cierra un siglo y se abre un siglo, siempre salen estas expectativas de que el mundo se acabará, ¿no? Y andamos buscando fechas y detalles de cómo se llevará a cabo. En la historia de la iglesia cristiana, pues han surgido una cantidad de personas que han tratado de determinar la fecha exacta y no, todos se han equivocado. Y Jesús mismo nos dice que el cuándo y cómo es algo que Dios lo sabe solamente, que ni el Hijo del Hombre lo sabe, ¿no? Así que ¿para qué rompernos la cabeza? ¿Para qué andar con tantos brincos y saltos de cuándo y cómo del reino de Dios? Cuando Jesús nos apunta a algo muy diferente, a la presencia del Espíritu de Dios en nosotros y entre nosotros, donde se manifiesta, donde se vive la realidad que ya en Jesucristo se inauguró. Y para ser parte de esta nueva realidad inaugurada en Jesucristo, que desde entonces estamos viviendo pero se requiere tener los ojos de la fe, se requiere identificarnos con la visión del reino para poder decir: soy parte de esta nueva realidad del reino, soy ciudadano de este reino, soy hijo e hija amado de Dios por la gracia de Dios en Jesucristo. El reino de Dios, dice Jesús, llegará aparentosamente. No se podrá decir aquí está o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes, ya está en ustedes, ya está entre ustedes, ya está en la forma que sean verdaderamente hermanos, hermanas en Cristo, en la forma que realmente se identifiquen con los valores fundamentales del reino. ¿Y cuáles son los valores del reino? El amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. Cuando nos identificamos con los valores del reino, entonces ahí ya está reinando Dios. Entonces somos llamados a vivir la nueva realidad de lo que significa ser un ciudadano, una ciudadana del reino de Dios. Lo que significa ser hermanos, hermanas en Cristo. Lo que significa ser hijos e hijas amados de Dios en Cristo. Les dijo entonces Jesús: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí, está allá. Esto deberá de resonar a nosotros, ¿no? Hay tanta gente que hacen de la religión, hacen de Jesucristo fenómenos, ¿no? Y siempre andan en busca del milagro, andan en busca de lo fenomenal. Y no parecen entender que la mayor parte de nuestras vidas se vive en lo más ordinario de nuestras vidas, de nuestras experiencias. Y cuando hacemos de la religión simplemente fenómenos, siempre vamos en busca de visiones, de apariciones, de milagros, cuando la mayoría de nuestras vidas se vive en lo más ordinario. Y si no podemos imaginar de que Dios esté presente en lo más ordinario de nuestras vidas, no esperes encontrarlo en lo fenomenal, en lo extraordinario. Por eso Jesús, cuando dice está entre ustedes, está en ti, está en la forma que somos hermanos, hermanas, está en las formas que verdaderamente nos tratemos como verdaderos hijos e hijas de Dios, en la manera que nos identifiquemos plenamente con lo que Dios en Jesucristo inauguró y que ahora somos parte de ello, siempre y cuando nos identifiquemos con esta visión de Cristo en torno al reino de Dios. Pero no vayan corriendo, dice Jesús, a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Así que Jesús nos pide que nos enfoquemos en la nueva identidad y dignidad que se nos da como hijos e hijas amados de Dios. Que nos preocupemos de vivir al día los valores fundamentales del reino. Que cuando Dios vendrá, cómo vendrá, eso es problema de Dios. Eso es decisión de Dios. Lo nuestro es
cumplir nuestro deber según nuestra nueva dignidad e identidad como hijos e hijas amados de Dios. Porque cuando se vive con esta actitud, con esta concientización de lo que Dios dice que somos, hijos e hijas amados de Él, entonces y vivimos cumpliendo nuestro deber como tal, entonces no seremos sorprendidos. Dichosos el siervo, la sierva, que cuando el Señor regrese nos encuentre ocupados con lo que según a lo que somos llamados, ¿no? Aquí no hay por qué vivir con ansias, con nerviosismo, con miedo de cuándo llegará el Señor, no. Si tú estás viviendo según la vida nueva que Dios en Jesucristo nos da, viviendo según los valores del reino, el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios, no hay por qué estar ansioso. No hay por qué estar nervioso, no hay por qué estar con miedo de que cuando llegue el Señor, si el Señor viene y te encuentra viviendo según tu nueva dignidad e identidad, alabado seas, bendito seas, porque cuando Él llegue, estaremos viviendo a lo que Él nos ha llamado, a la vida nueva en Cristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.